Violencia sin freno. Una niña de 12 años y una mujer de 44 fueron asesinadas en hechos separados en Alta Verapaz y San Marcos. Las autoridades investigan ambos crímenes, mientras familias exigen justicia. Por no ceder el paso, dos conductores terminaron colisionando en el anillo periférico. La disputa de carril quedó grabada y evidencia cómo una maniobra imprudente puede terminar en un choque. Más de 14,000 colisiones se han registrado este año en el área metropolitana. Autoridades advierten que un solo accidente puede generar hasta 4 horas de afectación en el tránsito. Lo que empezó como un regalo para su hija hoy es un emprendimiento que convierte tela e hilo en recuerdos que se pueden abrazar, muñecas y peluches que conservan historias y emociones. Traicionó su profesión. Una cámara grabó a un terapeuta mientras agredía a un niño de 9 años con autismo. Llegó al punto de lanzarle un zapato. El caso ya está en manos de la justicia y la familia del menor pide que nunca más pueda ejercer. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este martes 3 de marzo. Un gusto acompañarle aquí a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce y aprovecho rápidamente para enviar un saludo especial de cumpleaños a nuestra productora Ginny Sochben. Doy la bienvenida a los panelistas. Nos acompaña Claudia Masí, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Y dos hechos violentos han generado consternación en el país. Se trata de una niña de 12 años que fue localizada sin vida con señales de violencia en Alta Verapaz, mientras que en San Marcos una mujer de 44 años murió tras ser atacada con arma blanca en el interior de su vivienda. El primer caso se registró en el caserío Secobol, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, donde una niña de 12 años fue localizada sin vida y con heridas profundas provocadas con arma blanca. La víctima fue identificada como Naita Beatriz Pop Icó, quien fue reconocida por su padre Ricardo Pop, de 57 años. Según informó la Policía Nacional Civil, el hecho ocurrió en horas de la tarde del 1 de marzo. Las autoridades fueron alertadas alrededor de las 19 horas. El informe preliminar indica que el cuerpo fue localizado en posición lateral izquierda y tenía al menos 11 heridas provocadas con arma blanca en distintas partes del cuerpo. Al lugar se presentó personal del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias de procesamiento de escena. El cadáver fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Cobán. Tras la necropsia se estableció que su causa de muerte fue por herida producida por objeto corto contundente. La investigación está a cargo de la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio Región Norte, con sede en Cobán, y el caso se encuentra bajo reserva en cumplimiento a la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia. En un segundo hecho, en el cantón Los Gómez, Nuevo Progreso, San Marcos, fue localizada sin vida una mujer en el interior de un domicilio. Bomberos municipales departamentales que acudieron al lugar confirmaron que el cuerpo presentaba varias heridas provocadas con arma punzocortante. La víctima fue identificada como Rosalinda Manuela Morales Gabriel, de 44 años. Según el INASIF, la causa de muerte fue laceración cardíaca derivada de heridas por arma blanca. Ambos casos se encuentran bajo investigación de las autoridades, mientras familiares y comunidades existen el esclarecimiento de los hechos. Para Impacto Directo, reportó Maybol Saucedo. Bueno, y es una situación obviamente complicada, terrible, lo que hoy estamos conociendo, estos dos crímenes, esta niña de 12 años, esta mujer de 44, pero en ambos casos se ha utilizado un arma blanca, Armando. En el primer caso de la niña, 11 apuñalamientos son los que contabilizaron las autoridades. Mira, eso realmente sale de la lógica. Realmente yo considero que esta gente que ataca a menores de edad de esa forma, no solo intentan hacer los ultrajes de forma sexual, en este caso pues desconozco si hubo algún tipo de ultraje de forma sexual, pero el 11 puñaladas, ya hay un asesinato ahí. De hecho, es un total asesinato por el ensañamiento. Es lo que hablamos la ocasión anterior, que es un femicidio, que es un homicidio, un asesinato. En este caso hay un claro asesinato por ese ensañamiento realizado, por la nocturnidad, el despoblado, entre otras cosas que hayan sido. Pero sí, el Ministerio Público tiene toda la función de poder encontrar el paradero de esta persona responsable. Tal vez no va a caer ahora, pero cuando caiga, que le caiga todo el peso de la ley. Sí, con esta otra mujer de 44 años.
laceración cardíaca. También hay saña en la forma en la que le provocan la muerte. Claro, porque cuando hablamos de una laceración cardíaca, estamos hablando de las laceraciones son cortes o son, en este caso, pues apuñaladas, podemos decirlo así. Entonces, en este caso, imagínate que de forma contundente y repetitiva te estén dando un órgano vital, que sabemos que el corazón, pues, aguanta con todo emocionalmente, pero en este caso, imagina dar repetidas ocasiones el golpe al corazón a un órgano vital, en este caso. Ahí hay que determinar si la persona responsable era pariente, era conviviente, era algún tipo para poder encuadrar un femicidio, que la pena es igual que un asesinato, 25 o 50 años. La diferencia ahora entre el asesinato y el femicidio es de que el femicidio no permite rebaja de la pena por ninguna causa, es decir, redención de pena, libertad anticipada, por ningún tipo de consecuencias. El asesinato sí. Entonces hay que verificar eso para efecto de dar con responsabilidad, ya sea femicidio o un asesinato. Claudia, 2 mujeres víctimas, una muy jovencita, 12 años, comenzando a vivir, otra mujer también de una edad joven, productiva, pero que hay un patrón particular, el arma blanca y la manera cruel en la que fueron asesinadas. Sí, fíjense que estaba leyendo que existen más de 15 formas diferentes de violencia contra hombres y mujeres. En este caso, pues estamos hablando de mujeres, de féminas, que generalmente no las vemos, pensamos que solo la parte física o solo la parte emocional es lo que cuenta, pero todas estas formas que pueden ser mediáticas, políticas, económicas, que pueden conjugarse todas y llegar en algún momento a esto, como lo que es el asesinato. Y es que miren, ese rechazo o ese odio hacia las mujeres, que es lo que conocemos como misoginia, tiene sus raíces en una sociedad que tiene estructuras de machismo, sí, de machismo definitivamente, y esto no es nuevo. También en esas ideas aberrantes y en esos prejuicios históricos donde se cree que el hombre es superior, y es por eso que se tienen ciertas prácticas contra las mujeres, de querer mantener esa dominación, como desvalorizando sus capacidades, cosificándolas, creyendo que ellas son inferiores, y una manera de dominación y de control. Por eso hay que tener mucho cuidado. Las mujeres que consideran que su pareja, sus jefes, ejercen este tipo de acciones, estos son esas banderas rojas que hay que ver, porque no hay que pasarlas desapercibidas, porque pueden resultar pues en una muerte o en 2, como en este caso. Bueno, ya que hablamos de ese tipo de casos, hay que pasar a lo siguiente que está relacionado. Aproximadamente eran las 12:30 cuando 2 personas, un hombre de 70 años y una mujer de 20 años, ambos fueron emboscados en la esquina de la 7ª Avenida y 16 Calle, zona 9. Ambos viajaban en un vehículo de modelo reciente cuando fueron el blanco de sujetos desconocidos que dispararon hasta matar al adulto mayor, de acuerdo con la información proporcionada por bomberos municipales. La mujer fue trasladada a un centro asistencial en el municipio de Misco con varias heridas. La Policía Nacional Civil confirmó que la víctima fue identificada como Henry Molina y la persona herida como Carmelina Shaquil. Las primeras investigaciones en el lugar del hecho descartan que el móvil fuera un asalto o robo. Es una situación compleja. Ayer hablábamos, Nidia, de las cifras, lo que el gobierno señala como reducción de homicidios, y un día después vemos este crimen que ocurre en una zona, en un sector con alta afluencia vehicular. Sí, bueno, no solo este crimen, sino los primeros 2 que tú mencionaste, de las 2, de la niña y de la mujer, ¿verdad? Entonces, es lo que estábamos indicando el día de ayer, de que realmente no hay. Las estadísticas que nos están dando pues son irreales, se podría decir, son números nada más, pero son números que no nos están dando a entender o no nos están dando la información real de cómo está la situación actualmente. Estamos a 3 de marzo, ¿verdad? Y realmente no sabemos a ciencia exacta cuánto llevamos, o sea, no deberíamos de contabilizar eso. La verdad que eso es algo muy, muy feo, ¿verdad? Pero es necesario. Pero eso indica que todavía estamos en una violencia bastante aflorada. Imagínate, nos han extendido lo que es el estado de prevención. Entonces, no parece que estuvieron ni en estado de prevención ni en estado de sitio. O sea, la violencia va
día con día incrementándose. Era lo que hablábamos, que se ha puesto la atención en estas estructuras criminales, pero se ha desatendido. Se ha desatendido los otras sectores. áreas que también son importantes atenderlas, ¿verdad? Que en este caso es la criminalidad más común, ¿verdad? Que no son los señores los pandilleros o los terroristas que se le dicen ahora, pero sí es el que está robando. Ayer veíamos un caso en una parada a un señor por robarle el celular, pues lo mataron lamentablemente. Entonces hay que tener como que buena distribución de todos los elementos para poder lograr como que cubrir todo esto, ¿verdad? No solo un sector. Y es un panorama complicado, porque hoy arrancamos el programa hablando sobre el crimen de una niña de 12 años, de una mujer de 44, y ahora este otro caso que ha tenido lugar en la ciudad de Guatemala. Hacemos la pausa y volvemos aquí en Impacto Directo. Y estas imágenes se han viralizado en las últimas horas. Es una disputa por el derecho de vía que terminó en un accidente de tránsito en el anillo periférico, donde dos vehículos protagonizaron una colisión tras una tensa maniobra de incorporación. Nadie quería ceder de los dos. En las imágenes se ve que uno de los conductores intentó integrarse a la circulación, mientras que el vehículo que ya transitaba por el carril no le cedió el paso. Ninguno de los dos redujo la marcha, lo que provocó que impactaran el choque. Generó complicaciones en el tránsito del sector durante varios minutos, mientras otros conductores reducían la velocidad para evitar un segundo percance. ¿Qué está pasando en la mente de los ciudadanos? Y estas imágenes no son nuevas, siempre vemos estas acciones en donde no quiero, Claudia, darle espacio a la otra persona para que se incorpore al carril. Sí, miren, generalmente nosotros decimos precaución al volante, respetar las normas, y está bien, eso se va a seguir diciendo. Pero miren, aquí hay algo fundamental, es también tener un poco de salud mental, de salud emocional, el no engancharse con estas cosas, ¿verdad? La vida es maravillosa, el día tiene 24 horas que yo puedo aprovechar y yo me enfrasco en no dejar pasar al otro. Eso significa que yo tengo una baja tolerancia a la frustración, que yo me vinculo a cualquier cosa que sea intrascendental. Y miren, todos tenemos nuestras batallas, nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestras situaciones. Y aquí hay algo que también afecta, y es que nosotros somos pilotos cansados, hartados, esa es la palabra. No es posible que empleemos de 2, 3, 5 horas entre ir y regresar a nuestras casas. Entonces no son personas que van tranquilas ni en paz. Sí, y ese estrés pero al final nuestra de salud cuentas mental pasa es cuentas, porque aquí, fundamental. Armando, hay daños a la propiedad privada también. Claro, mira, ahí uno de los dos tuvo que ver, tener la responsabilidad en este caso, si ellos estaban incorporando, creo que a zona 2 capitalina, a la zona 1. Ahí el problema más serio es de la falta de educación vial, porque mucha gente no me deja mentir. Por esto pide vía, en lugar de darte la vía, aceleran. Sí. Exacto. Entonces esa puna de yo no te dejo pasar y aquí, ya saben lo que dice la gente en el tráfico. Y aquí me meto. Nos adherimos. Entonces ahí Salud mental, se corta. eso va ahí. En todo caso, la persona cuando viene sobre el periférico, sobre el puente, el carril va acá, se corta para poder ingresar. El Hondita estoy en todo caso que se quiso meter porque iba a medio del carril, el otro lo abrió. Entonces el otro por lo abusivo no le dio vía y fue la colisión. En este caso, señores, educación vial, lean la ley de tránsito. Educación, y también necesitamos cortesía muchas veces. Todas estas situaciones se podrían solucionar con cortesía, Nidia. Básica, si la tenés vas a tener cortesía. Recalcando un poquito más en lo que estaban diciendo mis compañeros, hay que saber muy bien todo lo que es los derechos y las obligaciones que tenemos a la hora de estar manejando un vehículo, ¿verdad? Salud mental también, pero recordemos que vivimos estresados, vivimos en una sociedad donde casi no dormimos, el tráfico es insoportable, hay días en los cuales uno dice no puedo avanzar, entonces como que se va acumulando todo eso. Yo recalco mucho en que deberíamos tener una mejor cultura vial, de forma general, ¿verdad? Todos deberíamos saber de que si alguien me pide vía, no tengo que acelerar, es al contrario, tengo que darle el espacio. Yo en un momento vi un video muy bonito de un país de Oriente y, o sea, la dinámica siempre es de que uno le da paso a otro y así todos pasan, despacito, pero pasan.
¿verdad? Sí. Hay una Que frase tuviéramos que eso dice- sería maravilloso, por aquí favor. realmente eso es casi que un sueño, pero ya que Sí. estamos hablando de estas situaciones en la ruta, cada día se están registrando más accidentes de tránsito, principalmente en la zona metropolitana de Guatemala, lo que provoca afectaciones de hasta 3 horas adicionales en el tránsito. Más de 7 áreas en la ciudad concentran la mayor cantidad de accidentes viales, donde las autoridades buscan implementar medidas para reducir las cifras debido al impacto que esto genera en la movilidad. El sector de la Sexta Avenida y 24 Calle de la zona 1, Boulevard Austríaco, zona 16, la Séptima Avenida, 12 Calle de la zona 9, el kilómetro 7 de la Ruta del Atlántico en zona 18, el ingreso al Hipódromo del Norte, la Sexta Avenida, 21 Calle de la zona 1 frente al Centro Cívico, la 11 Avenida y Calle Martí, el tramo vehicular de la Segunda Avenida, Segunda Calle de la zona 2, que es el que da ingreso al barrio Jocotenango, la Calzada La Paz y durante los últimos días algunos sectores del Boulevard Rafael Landívar y también Boulevard Vista Hermosa. En las zonas mencionadas, la mayor cantidad de accidentes es protagonizada por motoristas, seguida por vehículos particulares y luego están los del transporte de carga o de pasajeros. Sin embargo, en el área metropolitana, los vehículos son los que suelen protagonizar la mayor cantidad de estos incidentes viales. Y hay que destacar que las autoridades estiman que uno de estos hechos puede conllevar a que se registre un tráfico mucho mayor del normal y puede ralentizar la movilidad entre 2 y hasta 3 horas más de lo habitual. Por un accidente que lo atendemos de inmediato porque no hay heridos, lo podemos hacer en menos de 20 minutos. Si hay una persona lesionada porque tenemos que esperar el examen o la evaluación o el informe médico, podríamos hablar de 2 horas. Y cuando hay personas fallecidas, entre 3 y 4 horas. Entre las principales causas identificadas están el exceso de velocidad, pasarse el semáforo en rojo y la falta de experiencia de los conductores. En 2025 se registraron más de 14.000 colisiones. Y hay un dato alarmante dentro de todo ese tema del tránsito, y es que por decisiones personales de otros usuarios, 21 ambulancias fueron colisionadas. Tomemos en cuenta que a las ambulancias les debemos ceder el paso, debemos permitirles que se puedan pasar el semáforo en rojo, detenerme por cualquier emergencia, la lleven o no. Pero fueron 21 ambulancias las colisionadas y tuvo que ver con personas que se van detrás de las ambulancias o que tratan de ponerse a la par de las ambulancias para poder ellos avanzar dentro del tránsito. Con imágenes de Edwin García, reportó Andrea Domínguez. Y hay un dato que me parece interesante de analizar, Nidia. El 55% de estos casos las personas no tienen licencia de conducir. Significa que no han pasado una prueba, no son aptos. Bueno, me puedes decir, también hay personas que cuentan con licencia y no son aptos, pero digamos que al tener la licencia tú ya estás certificada para poder manejar. Eso era lo que te iba a decir, de que aunque tengan o no tengan, la verdad es que hay gente que tiene licencia y tiene una actitud detrás del volante que dice uno, compró la licencia, ¿verdad? Y hay quienes no la tienen y de todos modos igual tienen una actitud muy mala. Realmente sí deberíamos empezar a tener ya conciencia todos los ciudadanos que manejamos algún vehículo, ya sea motocicleta o vehículo particular, para que empecemos a tener esa cultura, como siempre lo he dicho, ¿verdad? No tenemos que estar peleando en el tráfico, todos vamos para un lugar. Si va tarde, si se levantó tarde, entonces las otras 100 personas no tienen la culpa, ¿verdad? Entonces hay que tener empatía cuando uno está manejando realmente. Cuesta porque hay cada gente, por ejemplo, los motoristas, discúlpame porque tú sos motorista, pero los motoristas de veras a veces son muy imprudentes, o sea, se pasan por el lado derecho, por el lado izquierdo, no dejan pasar, o sea, hacen un carril ahí, ¿verdad? Entonces, la motofobia que existe, ¿verdad? Y te da miedo. Sí, aquí, Claudia, hay otros datos que también vale la pena que platiquemos. Dentro de las causas principales se habla del exceso de velocidad, el pasarse el semáforo en rojo, el desafiar ese momento del cambio a toda velocidad y la falta de experiencia. Sí, miren, aquí
3 cosas fundamentales: educación vial, porque se sabe que si está en rojo yo voy manejando, debo parar. 2, lo que hablamos hace un momento, yo lo voy a traducir en inteligencia emocional. De veras, quien lleva la vía lleva la cortesía, dice una frase. Todos vamos al mismo lugar, como decían acá, o en el mismo camino o al trabajo. Y algo fundamental es que tenemos una ciudad, el departamento de Guatemala está colapsado. Y yo aquí pregunto, ¿en dónde están la policía de la municipalidad? Porque cuando existe un accidente, eso debería de movilizarse en cuestión de media hora o 1 hora. Pasan 6 y 8 horas y ahí está, y uno va y ve el accidente y regresa y lo vuelve a ver. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no tenemos un sistema eficiente de reacción. Y algo que también quiero destacar es que aquí en Guatemala vivimos la ley del más vivo, como decimos, la ley del más pilas. Si yo me meto, si no hago cola, si yo me adelanto más, entonces, ¡ala, qué pila soy!, ¿verdad? Pero es parte de la educación vial, es parte de lo que yo debo saber que debo realizar cuando manejo una moto, cuando manejo hasta un tuk-tuk, ¿verdad? Empezar a evitar de que no es esa la mentalidad que debemos de tener. ¿Saben qué podría ayudar también? Lo de la ley del teletrabajo, porque de veras entonces tendríamos calles menos congestionadas, porque las personas estaríamos en casa. También eso también podría ser público, empezando por hacer más las carreteras, manejarlas. Todo cambio es bueno. Lo que sucede es que ponerle cuando la PMT estuvo con la sintonía, está multando por verte con el teléfono en la mano, mucha gente se quejó porque mucha multa se imponía, pero cuánta gente no utiliza el teléfono cuando va conduciendo. Y eso también hace una demora en el tráfico, porque lo que estás en el teléfono, se avanzan 3, 4, 5 carros, otros 5 carros se meten y la cola no avanza. Entonces creo que es conciencia, educación vial, leer la ley, el trabajo, el cambio de horarios, todo sería un cúmulo si se trabajara de forma interinstitucional, es decir, reducir sanciones también, pudiéndolas evitar, y también entender que la población está cansada. Con esta información y haciendo ese llamado a la conciencia, a la inteligencia emocional, hacemos la pausa, volvemos aquí por Guatevisión. Un voraz incendio fue reportado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, un siniestro que se prolongó por más de 15 horas. Elementos de bomberos municipales y voluntarios trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas que afectaron una bodega donde se almacenaba cartón, ropa y zapatos. La emergencia fue reportada desde la noche del lunes y se extendió hasta horas de la tarde de este martes. Y pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Las pérdidas económicas no han sido cuantificadas oficialmente. Sin embargo, los propietarios indicaron que los daños ascienden a millones de quetzales. Y es preocupante este tipo de incendios. Lo hablábamos hace un par de programas atrás, Armando, que no se puede investigar, no se puede llegar a fondo en este tipo de casos cuando hay incendios, porque no hay un departamento que esté preparado para realizar estas investigaciones. Claro que no lo hay, pero también no hay una prevención, Alexis. La pérdida más o menos 1,5 millones, por ejemplo. ¿Cuánto puede costar instalar en el techo aspersores? Lo que sucede es que esas bodegas, si vas a hacer una inspección, ninguna de esas bodegas está adecuada para mantener tanto producto, en este caso cartón y ropa inflamable, que son inflamables. En este caso, lo que pasa es que, ¿cuánto puede haberse ahorrado el propietario de la bodega? Porque si era una bodega alquilada, a quien deberían cobrarle también, si no se averigua qué fue lo que ocasionó, porque puede ser el mucho calor también, que ha habido calor, en ese orden, si no se puede determinar, el propietario de la bodega tiene mucha responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no está adecuada la bodega para poder tener dentro ese tipo de producto. Y casi siempre escuchamos esas hipótesis, ¿no, Claudia? De un cortocircuito. Aquí, bueno, no cabería la hipótesis de la vela que se dejó encendida, pero creería yo que va a ir por el cortocircuito. Sí, nadie está libre de un siniestro, de un incendio o de algún accidente, ni en casa ni en una empresa, ¿verdad? En los dos es lamentable. Vaya que no hubo pérdidas humanas. Aquí pues quizá personas se van a quedar sin trabajo, no sabemos si va a cerrar esta bodega. Miren, no se puede saber en qué momento va a suceder, pero como decía aquí Armando, sí se puede prevenir. Una manera es tener orden y limpieza, porque generalmente se esconden algunas cuestiones ahí entre la sociedad. Una rata, sí, podría ser una rata, como dice el compañero. 2, algo importante, ver el sistema eléctrico de manera periódica. No acumular todos aquellos materiales que tengan combustible o ponerlos afuera. Y mire, hay algo fundamental y es capacitar al personal. Mucho del personal, si estuviera atento, si estuviera en tiempo presente, como decimos, podría evitar este tipo de cuestiones.
y si la empresa lo permite, si la bodega, poder poner aquellos sistemas que detectan el humo, aquellos rociadores automáticos también. Son cuestiones que sabemos que requieren una inversión. Seguridad industrial. Pero claro, de eso, Sí, a eso poder era lo que iba a perder decir todo yo su también. material, a poder perder Dilo, todo, porque sí, todos los Hay que elementos, aplaudirles. imagínense. Ahí sí que sería mejor invertir en esto a Sí. perder todo su capital. Pero Qué también lamentable. algo que hay que reconocer es la labor de los bomberos voluntarios Claro. y bomberos municipales también, ambas instituciones, porque realmente hablamos del siniestro, del incendio, pero no hablamos realmente de las personas que se encargan de que esto no prosiga o de apagarlos, extienda, ¿verdad? y que arriesgan su vida. ¿Verdad? Y son los que realmente están expuestos a perder su vida, no solo porque están inhalando ese humo, sino también porque se pueda caer alguna estructura, cualquier Sí, cosa que ponen puede en pasar, riesgo ¿verdad? sus vidas, son héroes sin lugar a dudas. Y en otros temas, la Corte de Constitucionalidad ha declarado sin lugar el ocurso de queja interpuesto por Rodrigo Eugenio Hernández y ha confirmado la multa de 4,000 quetzales impuesta a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato conocido como STEC. También sus dirigentes seleccionales y subseccionales deberán pagarla. La medida responde al incumplimiento de una sentencia de amparo que ordenaba cesar la convocatoria a la llamada Asamblea Permanente. Según la resolución, el ocursante también deberá pagar una multa adicional de 500 quetzales por presentar la queja sin fundamento. La máxima corte estableció que el procedimiento del Tribunal de Amparo se ajustó a la ley y que no existió violación al derecho de defensa del dirigente sindical. En un comunicado oficial, el Ministerio de Educación informó que ya fue notificado y subrayó que ninguna medida puede anteponerse al derecho fundamental a la educación de los menores, al tiempo en que señaló que el fallo sienta precedentes sobre la responsabilidad de quienes promueven acciones que interrumpen ilegalmente el servicio educativo. Y es que recordemos que el año pasado le llamaban así los sindicalistas, Asamblea Permanente, que fue un paro de labores. Sí. ¿Una huelga ilegal? Sí. Una huelga ilegal también, Claudia, de más de 50 días, más de 70 por ahí estuvo, de días sin clases. Miren, la educación presenta retos realmente críticos, no solo de ahora, sino, de muchísimos años. Yo estaba leyendo que la educación en Guatemala tiene un rezago más o menos de 10 a 15 años. Y aunque los esfuerzos están ahí, pues no alcanza el nivel educacional, por ejemplo, de un colegio. Entonces, imagínense, esto afecta al 70% de nuestros estudiantes que generalmente no tienen las instalaciones adecuadas, los pupitres para sentarse, el nivel educacional es bajo, todo lo que ellos viven, imagínense, para que los maestros encima de esto digan, vamos a entrar en huelga, vamos a entrar en asamblea permanente o como ellos le quieran llamar. ¿Eso qué significa? Que al final del año, cuando el niño sale, su preparación es deficiente, está debajo del promedio de niños que sí están en un colegio y que los papás pueden pagar. Y esto se refleja no solo al finalizar el año, sino se refleja en la vida adulta de la persona. Generalmente una persona que tiene una educación pública que no está a la altura, le cuesta más conseguir un trabajo, porque está la brecha digital, no hay computadoras, no hay internet. Entonces imagínense todo lo que esto va, y encima que los maestros no quieran ir a dar clases por esta asamblea porque quieren que sus derechos sean validados cuando se puede hacer de otra manera a través del diálogo. Entonces no es justo. Qué bueno esta medida, de veras felicitaciones para la Corte. Bueno, y con estos detalles tenemos que ir a la pausa. Gracias por acompañarnos, volvemos en instantes. Y lo que nació como un regalo hecho con amor para su hija, hoy se ha convertido en un emprendimiento que transforma tela e hilo en recuerdos que abrazan el alma. ¿Están buscando un detalle diferente, personalizado para personas especiales o bien para recordar a un ser que ya partió? Hoy le contamos. Todo comenzó con un gesto de amor, un regalo hecho a mano para su propia hija. Lo que era un detalle íntimo, nacido en casa y con el corazón, terminó convirtiéndose en un emprendimiento que hoy toca la vida de muchas familias. Por mi hija Daniela, decidí hacer esta muñequita que es la mamá de todas las muñecas, y pues me llené de mucho amor y me encantó, me emocionó mucho hacerlas. Entonces a raíz de ella pues decidí hacer más muñequitas y luego pues ya decidí venderlas, y alguien me contacta y me pregunta que si yo podía hacer una muñequita basada en una foto.
Y entonces desde allí nacieron las muñequitas personalizadas. Basta una fotografía para que Miriam transforme tela e hilo en un reflejo casi perfecto de una persona. Cada muñeca tiene rasgos, colores y detalles que cuentan una historia. Y cuando las entrega, no solo entrega un producto, entrega lágrimas, sonrisas y abrazos inesperados. Mucha ilusión, hasta les he arrancado lágrimas. Sí, la verdad que sí. Son muy emotivas, la verdad. Son muñecas únicas, es un regalo único. Entonces sí, la verdad que sí, llena de mucha emoción. ¿Cuánto tiempo lleva a realizar una de ellas? Depende qué tanto se vea en la imagen, casi siempre un día. Pero su trabajo va más allá entre agujas y retazos. También confecciona peluches hechos con prendas que alguna vez vistieron personas especiales. Son pedidos cargados de memoria, de ausencia y de amor que no se apaga. Osos o perritos memoriales de personas que ya no están con nosotros, de personas que ya fallecieron. Entonces lo que hacen las familias es enviarme las prendas, por ejemplo una camisa, un vestido, un pantalón, y de esas prendas pues yo elaboro ya sea un oso, un cerdito, de la figura que me pida. Es lo que voy elaborando. También me piden muñecas vestidas con la ropa de su ser querido. Cada oso, cada perrito es más que tela rellena. Es un consuelo que se puede abrazar, una forma de sentir cerca a quien ya no está. Miriam realiza muñecas, muñecos o algún tipo de animalito que ustedes deseen con la finalidad de quedar bien con el ser querido o bien con usted mismo y tener ese detalle personalizado. Con imágenes de María René Barrientos, soy Mabel Saucedo. Increíble lo que hemos visto, todo lo que logra con sus manos y su creatividad realizar Miriam y generar todos esos sentimientos y esas emociones en las personas con una muñeca. Sí, ella es un arte realmente lo que ella hace, y yo la sigo en sus redes sociales y siempre miro todos los trabajos que ella siempre coloca, por ejemplo, qué es lo que hace, qué le pidieron, y me parece que realmente capta algunos gestos, algunas características de las personas que uno quiere que le hagan la muñeca y que se la entreguen. Sabes que en emprendimiento hay una cosa que hay un significado que se llama serendipia. Esto significa que por hacer algo resulta que emerge otra idea, ¿verdad? Por hacerle la muñeca a la hija, ella inicia con esa creatividad, exactamente, inicia con este negocio que realmente es un emprendimiento, es un negocio ya, pero es muy bonito. Imagínense la personalización que tienen esos regalos que ella hace, es valioso, muy valioso. Poder conservar, Armando, uno de estos ejemplares, una muñeca, pasando cualquier cantidad de años y recordar, esto me lo regaló mamá, esto me lo regaló papá, realmente son momentos imborrables. Claro, mira, las memorias son imborrables, obviamente, todo queda un recuerdo y los recuerdos pues perduran para toda la vida, más las cosas materiales no. Pero en este caso, felicidades para la niña también porque al final de cuentas ella fue el instrumento para el fin. La inspiración. La inspiración, correcto. Mira, mi amor, aquí está, ya veo con qué amor lo recibió la niña. En este caso, pues vio que mucha gente también se interesó. Y el recuerdo de un niño, creo que cuando un padre le regala algo, más allá de lo material, es la forma en que te lo da, la forma en cómo te lo obsequia. Y en este caso, pues eventual, estamos ante la figura de un emprendimiento que realmente no es ilegal, al contrario, es de aplaudirle, pero también aconsejar a las personas de que qué bonito el recuerdo, pero también recordemos de que el apegarte demasiado a algo que ya pasó, que ya fue, porque por lo que vi es en memoria de en muchas muñequitas, también es algo de tener mucho cuidado, porque a veces las heridas no curan cuando el recuerdo está latente. O puede ser al contrario, eso puede servir para cerrar el círculo. Que no se logre superar cuando nos apegamos a algo. Lo que pasa es que hay que ver en qué estado se encuentra la persona. Recordemos que está el apego seguro, si la persona ya superó a su ser querido que partió o que está muy enfermo y que sabe que se va a ir. Esto podría ser un recuerdo que la vincule, pero si la persona tiene ese apego insano, esta muñequita no le va a ayudar necesariamente, porque cada vez que la vea va a llorar, va a tener algún recuerdo muy triste.
Sí, habría que ver cada caso, no podemos generalizar ni esta es una receta, pero yo quiero felicitar a esta mamá y a esta hija. Este es el mejor ejemplo de que cuando nuestros hijos tienen alguna idea, algún proyecto, algún sueño, valídelo, apóyelo. Usted no sabe si aquí está el próximo empresario que dé trabajo a miles de guatemaltecos, que exporte sus productos. Entonces, apoya a sus hijos, dígales cuán importantes, cuánto lo ama y que usted y papá están ahí para hacerlos sentir bien y validarlos. Felicitaciones por ese trabajo a Miriam y así vamos a la pausa, volvemos. Le presentamos un caso que está causando indignación. Se trata de un terapeuta que agredió a un niño autista de 9 años. Una cámara de videovigilancia ha captado el incidente y ahora el terapeuta enfrenta cargos por abuso agravado. Lejos de comportarse con ética y profesionalismo, un terapeuta propinó golpes a un niño de 9 años con autismo durante una sesión de terapia. Una cámara de videovigilancia instalada dentro de la sala de la sesión evidencia el maltrato. En un momento, el terapeuta se quita uno de los zapatos y lo lanza al niño. Segundos después, golpea en los glúteos al niño con ese mismo zapato. En otro instante, le lanza otros objetos al menor. El caso ya es motivo de investigación. Un informe médico determinó que el niño tenía golpes en la espalda, una herida en un hombro y moretones en el cuerpo provocados por traumas. Según medios internacionales que recogieron el testimonio del padre del menor, la propietaria del centro de terapia ubicado en Florida ya tenía conocimiento del caso y se habría negado a denunciarlo. Finalmente, Maximum Achieves envió una carta al padre del menor en la que informaba que despidió al terapeuta implicado en el caso. Se trata de Raylan Cortés Garnier, de 38 años, quien se entregó a las autoridades el pasado 27 de febrero. Ahora, enfrenta cargos por abuso agravado y permanece capturado en el centro de detención del condado de Palm Beach. El padre del menor exige que el detenido no tenga más autorización para ejercer su profesión para evitar otros casos de maltrato. Además, pide que el centro de atención sea clausurado. El niño asistía a terapia desde hacía 2 años y, según el testimonio de su padre, mostraba temblores y miedo cuando sus padres trataban de abrazarlo. Para Impacto Directo, Ginny Sogben. Hablamos de un niño con condición de autismo que fue víctima de violencia. Esta carga emocional para él, ¿qué repercusiones puede llegar a tener si no recibe una terapia correcta y adecuada donde sobre todo tengamos amor y tengamos comprensión, Claudia? Sí, recordémonos que el trastorno del espectro autista, ¿verdad? TEA, como se le llama, es una condición del neurodesarrollo. Es detectado en los primeros años de vida del niño o la niña y generalmente afecta 3 áreas, su comunicación, su relación social y su comportamiento. Estos niños a veces pueden emitir algunas palabras, a veces no. Entonces aquí definitivamente hay un trauma para él, ¿verdad? Que su terapeuta lo golpee, lo lastime, y cualquier profesional que haga eso con un paciente y especialmente con un niño con autismo, pues por supuesto que debe ser investigado, debe ser condenado y que la ley le repercuta. Miren, nosotros en psicología a esto le llamamos contratransferencia negativa. ¿Qué significa esto? Que el especialista en la salud mental, ya sea un terapeuta, un psicólogo, ¿verdad? Que son diferentes y luego lo vamos a explicar, experimente ciertas emociones, ciertos sentimientos o ciertas reacciones adversas contra su paciente. Puede ser irritación, repulsión, miedo, enojo, frustración. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace? Generalmente esto es motivado por algunos traumas o algunos desórdenes que el terapeuta o el psicólogo pueda tener, algunas cargas emocionales que todavía no ha superado. Por eso es importante que quienes impartimos salud mental también tengamos a nuestro psicólogo, porque nosotros somos seres humanos y necesitamos descargarnos, necesitamos esa catarsis, necesitamos tener nuestro proceso terapéutico, porque así como recibimos, también debemos dar de una manera sana. Y acá los padres de este niño, Armando, es una situación difícil, porque llevaron a su hijo porque necesita ayuda.
pero que su hijo haya resultado con golpes porque eran evidentes los moretones, los traumas que presentaba en el cuerpo, las contusiones. Mira, aquí hay dos caras de la moneda. La primera es de que el niño tuvo que haber informado a sus padres que era víctima de algún tipo de violencia, porque lo tuvo que haber dicho, porque el hecho de que tenga ese trastorno, el TEA, que dijo Claudita acá, no significa que el niño no pueda expresarse por medio de su forma peculiar de poder hacerlo. En segundo, los padres también tomaron cartas en el asunto, denunciaron ese hecho. El hecho que pidan la inhabilitación del terapeuta está excelente, pero que ya pidan el cierre o la clausura del lugar, considero un poquito muy fuera de tono. ¿Por qué? Porque si no hubieran tomado cartas en el asunto, no hubieran instalado cámaras de seguridad, porque no creo que las haya antes de. En este orden de ideas, creo que todos merecemos un grado de respeto. En este caso, el terapeuta va a tener lo que en derecho le corresponde. El niño va a buscar un nuevo lugar a donde lo puedan acobijar y, sobre todo, pues ya tomó cartas en el asunto el instituto para el efecto de poder tratar mejor a sus pacientes. Alexis, algo importante es que hay lugares especializados para tratar a niños con TEA, ¿verdad? Los psicólogos clínicos, claro, los podemos abordar el caso, pero hay colegas que se han especializado, tienen maestrías, tienen doctorados en esto. Entonces, si es su caso, pues busque a la persona indicada que tenga ese expertise en niños con TEA. Ahora, lo que dice Armando acerca de que por qué el niño no dijo algo, pues realmente tenemos que tomar en cuenta que también es un niño que tiene yo dije que dijo algo, no dije que no dijo. Ah, bueno, pero igual, no esperar que un niño diga o les diga a los padres que está pasando algo, porque si un niño normal, generalmente cuando está en la escuela y le pasa algo, le cuesta decir a sus papás, ahora estos niños que tienen esta condición. Lo que sí es que el papel de los padres en este caso, de un niño con este tipo de condiciones, deberían de tener más observación de cómo se comporta, cómo sale de la sesión, qué tipo de cambios hay, si hay progreso, si no hay progreso, y si el niño realmente está presentando algún tipo de problema en vez de avances, habría que indagarse un poquito más qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, no dejarlo al tiempo. Ir a la pausa. Siga con nosotros aquí en Impacto Directo. Bueno, llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos. A los panelistas, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, y Armando Mendoza, abogado penalista. Una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.